esta creación de personajes, digamos que es uno de los grandes retos y también es uno de los grandes goces en la creación literaria, porque es encontrarnos con el universo humano de la historia que tenemos por narrar. Entonces, vamos a hacer 4 encuentros, de los cuales yo espero, este primero vamos a trabajar la génesis de los personajes, de dónde viene esto de los personajes y cómo encontrarnos con la génesis de los personajes que a ustedes les compete trabajar estas cuatro jornadas que vamos a estar juntas. Por un lado eso. Por otro lado, que ustedes encuentren técnicas de acercamiento a la creación de personajes. Técnicas que son parte de lo que es digamos, la tradición de la técnica narrativa literaria y otras técnicas que estoy trayendo que, digamos, vienen de otras disciplinas, pero que me parece muy interesante poder desarrollarlas para que ustedes tengan la oportunidad del tiempo, de las formas y de técnicas de sentarse a hacer lo que finalmente el personaje necesita para ser contado, que es el diálogo. Yo creo que nosotras como escritoras necesitamos sentarnos a hacer un diálogo profundo con los personajes, que es lo que vamos a hacer durante estas 4 jornadas. Y también vamos a recibir, digamos, vamos a estar con algunas teorías como es la teoría de los arquetipos de Jung, que es la que vamos a trabajar hoy. Y vamos a trabajar la próxima semana toda la teoría del viaje del héroe, que es fundamental entenderla en su profundidad para poder entender también cuál es el tránsito y los arcos de transformación que tienen los personajes. Eh, Les pido a todas que piensen frente a qué personajes individualmente se quieren sentar a dialogar, cuál es el proyecto, si van a seguir en los proyectos que hemos tenido en los círculos de producción o si van a coger nuevos, pero que vayan así, pensando muy bien cuál es el personaje para hacerlo. Semanalmente, además de toda la parte sincrónica que tenemos, les voy a enviar tareas de trabajo. Las tareas, lógicamente, las van a realizar ustedes de acuerdo a la disposición de tiempo, de acuerdo a las posibilidades. Ojalá puedan todas. Y sobre todo, también por otro lado, no se vayan a angustiar si no pueden hacer en este momento, en estas semanas, todo. Porque, porque lo que quiero es que les quede por lo menos el ejercicio o la técnica para que ustedes puedan después desarrollarla. Muy bien, muy bien. Vamos, al final, el último encuentro, esperamos encontrarnos con personajes redondos, que ustedes tengan un manejo mucho más solvente, mucho más profundo de lo que es la teoría de creación de personajes y que generen también a partir de ahora una disciplina y que por favor todos esas historias que están pendientes, esos proyectos que están pendientes, no los dejen huérfanos, porque me parece supremamente importante que puedan hacer la historia de relato de Nora, por ejemplo, que tiene ese personaje tan central, tan fuerte, ¿cierto? Esa villana que todos queremos, además, es una villana que todos queremos conocer, que Gina empiece también y tenga posibilidad de conexión con la escritura partiendo de los personajes, que Ángela dé modelado a esa historia que tiene ahí, que es una historia rica, que es una historia además tripartita, es una historia que está por nacer también. Elizabeth tiene una historia, además que es una historia espejo de muchas otras mujeres, entonces es una historia que amerita nacer. Pues los bichos de Adriana ojalá salgan, ojalá nazcan, porque
es una enorme metáfora de la afectividad y de la sociedad actual. Y bueno, Lilia tiene también una gran cantidad de escritos, Livia tiene también pendiente de escritos, entonces como que esos escritos que han trabajado, piensen, conecten, si son estos que quieren trabajar a nivel de los personajes. ¿Qué les va a proporcionar esto? La posibilidad de encontrar una voz más profunda de los personajes. Y al encontrar la voz profunda de los personajes, encuentran la voz profunda de la historia. Es una cosa que es muy bella. Entonces, quiero comenzar con ustedes de una vez. Les voy a pedir de inicio que cada una se presente de la siguiente manera. Bueno, ya nos conocemos casi todas, pero para comenzar este ejercicio de ciclo de taller, les voy a pedir que se presente cada una diciendo cinco características respondiendo quiénes son. 5 características y que dejen una sombrita y nos cuenten una característica de sombra, de la oscuridad de ustedes. Eso que no está como tan chévere, como, bueno, me atrevo a decirlo, pero no está tan chévere. ¿No? Podría comenzar yo diciendo que soy Vera, esa es una, que soy humana, que soy mujer, que soy escritora, que soy madre y que soy muy despistada y muy mala contestando el teléfono. Y soy benevolente conmigo. Podría decir otras oscuridades más inconfesables. ¿Quién quiere seguir? Norita. Soy Nora Lara, soy palabra, soy docente, soy amor y desde el último viaje con casa habitada soy decisión. ¿Y la oscuridad? En la oscuridad. El puntico de oscuridad. Tiene que ver con mi sensibilidad, demasiado sensible soy. Hola, hola. Tu sonido. Tu sonido, Adriana. ¿Ibas a hablar? Ah, Creo que Ángela iba a hablar. ¿Ángela? ¿Puedo seguir yo? Sí, pero puedo seguir yo. Me llamo Adriana Chávez, buenas noches. Soy primero que todo también mujer, mamá, hija, soy psicóloga y mi sombra tiene que ver con la indecisión. Me cuesta mucho trabajo tomar decisiones. Muchas gracias. Gracias. bueno, hola, hola. Y creo que ya las había saludado, pero para las que llegaron tardecito, buenas noches. Ya. Yo soy Ángela Delgado y soy una mujer muy apasionada que le gusta vivir la vida con intensidad, todo lo que da y le pone su sello personal a cada proyecto que emprende. Me considero una emprendedora. Tengo un consultorio clínico. ¿Sí? ¿Me estoy escuchando bien? Sí, Ok. sí, sí. Tengo un consultorio clínico en Tequendama, cerca de Imbanaco, y esa es mi profesión. Soy psicóloga clínica con maestría en terapia de parejas y de familia, y allá también me la juego toda en cada caso. Soy también una psicóloga muy involucrada con cada uno de mis casos, de mis pacientes. Al principio pensaba que no era tan bueno, pero cada día me convenzo que es aún mejor porque
Siento que el pago va más en su recuperación que en el dinero en sí mismo y disfruto mucho lo que hago. Siento que eso es una gran parte de mí, el ser terapeuta, ocupa un espacio gigante en mi vida, en mi cotidianidad, en mi corazón. Me considero también una persona amorosa. Soy de mimos, de abrazos, de palabras de afecto, cálida. Me considero también creativa en esta búsqueda del mundo y sus posibilidades. Y siempre estoy buscando la mejor manera de acertar en todo. A ratos me juega en contrapartida, mucho eso también, porque a veces me quedo como con la sensación de que todo tiene que estar bien cuando la belleza de la vida quizás está en las imperfecciones y en los errores, los pequeños detalles que también nos hacen generar nuevos aprendizajes. Me considero también muy analítica, eh, no solamente creativa, sino también analítica del detalle, eso. En mis partes que son sombra, pues está el tema de la responsabilidad, la autonomía y el compromiso, porque no soy una mujer que me comprometa fácil, por eso no tengo pareja, vivo sola. No soy una mujer que me comprometa fácil en nada. Yo siento que tengo un compromiso gigante con los personajes a los que vengo a ponerles color con ustedes acá y con la historia que empecé en Casa Habitada y quizá con mi proceso personal. Entonces, no me comprometo fácil, pero en las cosas pocas que me comprometo, pues lo doy todo, trato de ser responsable. Pero ahí voy, o sea, siento que siempre soy como de que cuando emprendo una cosa, luego digo, bueno, pero ¿cuáles todas estas cosas, mis funciones, mis cargos, no sé qué? Y hay veces como que por ahí me doy látigo con algunas cosas. Eso. Bueno, gracias, Ángela. Anoten todo lo que han dicho, porque esto lo retomaremos. Por eso, 5, bueno, para que se acuerden por lo menos de 5 de lo que han dicho. 5 y 1. Bien. ¿Quién quiere seguir? Gracias, Ángela. Vale. Bueno, yo me lanzo. Bueno, Lilia. yo soy Lilia, un proyecto de escritora, madre súper cariñosa de un chico y una chica. Recientemente pensionada, trabajé durante 40 años como educadora y psicóloga también. ¿Y qué más? Dentro de mi sombra, quiero hacer muchas cosas a la vez. Escribir, leer, cocinar, bueno, todo al tiempo. Y disfruto mucho de estar aquí. Esto para mí es súper placentero. Gracias. Gracias, Lilia. ¿Me escuchan? Te escuchamos. Ah, bueno. Yo soy Elizabeth. Soy compromiso, soy política, bailarina, me gusta bailar. Tengo un humor fuerte, a veces pesado, ¿no? De esos que a veces la gente se pone maluca y para mí es humor. Soy honrada. De mis sombras, una que es terrible es que yo voy respondiendo sin pensar ni preguntar. Todos los días me hago terapias, me pienso, pero cuando pasa algo yo ya estoy allí de una. Eso es como una cosa así que no me gusta mucho. Gracias. Muy bien. A ti, Elizabeth, gracias. Hola. Bueno. Es que por eso es un número muy limitado, pero ahí vamos. Ahora van a ver por qué. Bueno, yo soy Gina Domínguez. Soy una mujer inquieta en muchos aspectos. Soy aprendiz constante. Soy educadora. Considero que soy apoyo o busco ser apoyo para quienes están a mi lado o para quien lo necesite. Soy amiga aún de mi familia, pero busco ser la mejor amiga que pueda. Dentro de mis oscuridades,
pues no sé, soy una cosa ambivalente ahí entre desordenada y perfeccionista, entonces vivo chocando con todo, pero la verdad quisiera ser mucho más ordenada en todo. Mi mente está desordenada, trato de ordenar mi closet y eso no vive, no hay forma de mantenerlo en orden. Es una lucha constante, toda mi vida he luchado con eso. Y bueno, ahí podría tener una lista larga de oscuridades, pero dejémoslo allí. Muy Un bien, abrazo para muy todos. bien. Un abrazo, un abrazo. Livia. Bueno, bueno, yo antes de la pandemia, yo me dedicaba era docente universitaria en una universidad de Cali. Entré como en una crisis a partir de que estaba recién a cumplir mis 60 años y dejé de trabajar. Vino la pandemia y pues obviamente con la pandemia pues como que encontré muchas razones de esa decisión que había tomado de parar un poquito el tema laboral. Y tengo una maestría en educación y desarrollo humano. Me encanta escribir, pero dentro de las oscuridades que tengo en mi vida es esa, que soy desordenada y que también me gusta hacer cosas al tiempo. Y tengo esa misma fobia de tener un closet ordenado, pero nunca lo he podido tener. Y bueno, en medio del desorden hay un orden y eso como que me calma. Y bueno, me considero, soy madre, ¿sí? Mujer de 60 años y en este momento de mi vida, con mi experiencia actual de vida, estoy en esa búsqueda de lo que señala Pincola entre los 56 y los 63 años. Y es que ella dice que es la edad de la elección del propio mundo y del trabajo que todavía queda por hacer. Entonces, cuando yo leí esto de Pincola, que fue cuando, pues el año pasado que cumplí mis 60 años, yo he leído y he leído esto y yo no podía entender. O sea, lo entendía, pero como que no había comprensión de por dónde iba a empezar. Y por estos días, en este proceso en el que estoy, como que ya me está llegando esto, ¿no? Eso de la elección del propio mundo y de ese camino y de ese trabajo que todavía falta por hacer. En eso creo que ya se está aclarando un poquito esa parte. Qué bueno, qué bueno. Bueno, estas características del claro oscuro las guardan porque las vamos a necesitar. Y nos vamos a meter de hecho ya en el tema. Y es que hoy vamos a comenzar en este primer encuentro con una de los aspectos que tocan la filosofía, que tocan lo jurídico aún, acerca de lo que es persona y lo que es personaje, por ejemplo, y de lo que es la génesis del personaje que tiene que ver con la identidad, ¿no? La construcción del personaje es un problema filosófico, es un asunto de tipo filosófico que nos remite a algo y es que es persona. Si personaje proviene de persona, ¿qué es ser persona? Entonces hay una gran cantidad de denominaciones de lo que es ser persona y digamos que en el aspecto contemporáneo, o sea, o en el ámbito contemporáneo más bien, se tiene por persona a un ser con poder de raciocinio que posee conciencia sobre sí misma y que puede contar su propia identidad. Entonces, miren, de esta definición hay dos aspectos de relevancia. La conciencia sobre sí mismo y contar su propia identidad. Miren cómo la narrativa se mete de una manera tan fina a lo que son las definiciones filosóficas de lo que es persona. Pero persona tiene una tradición muy bella, una tradición que viene desde mucho tiempo atrás. Por ejemplo, quienes han visto derecho saben que persona lo define uno de los artículos
el artículo, si no estoy mal, uno de los primeros artículos del Código Civil, donde dice persona es todo individuo de la especie humana, cualquiera que sea su raza, estirpe o condición. O sea, esa es una definición de Código Civil, ¿no? Que propende por la paridad, por la igualdad entre las personas humanas. Pero viene además este poder de raciocinio y de conciencia sobre sí mismo, ¿cierto? Que cuenta su propia identidad. Pues tiene unos antecedentes muy interesantes porque el término de persona, el término latino, que tiene su equivalente en griego, es prosopon o prosopon, que hace referencia a las máscaras que utilizaban los actores en el teatro clásico. En la Edad Media se llamaba también prosopon, igual a las máscaras que se le ponían a los difuntos cuando ya partían, ¿no? Entonces, de esta manera, y de acuerdo a la etimología, podríamos decir que persona y personaje provienen de prosopon, que es máscara. Otra explicación también de tipo etimológico que me parece además, creo que la más bella que he encontrado, es que persona proviene de persono, que viene del infinitivo personare, que significa hacer sonar la voz. Hacer sonar la voz. Y esto lo traemos del italiano y del teatro italiano y digamos que tiene que ver con la explicación anterior del prosopón o de la máscara griega, porque los actores realizan esta acción, hacer sonar su voz para hacerse oír en el teatro. ¿Ven el hilo? Una cosa bellísima. Y la antropología contemporánea lo que afirma es que la persona es un todo estructural que se abre al mundo y a los otros seres vivos. Persona, dice, es un sujeto independiente y libre frente a otros objetos y sujetos. Persona. Eso es lo que es persona. Entonces, miren, tenemos en este momento 4 definiciones, 5 definiciones con la jurídica de qué es persona, pero 2 al menos de ellas nos refieren a la utilización de la máscara y esta que es persono, que es hacer sonar la voz. Entonces miren cómo la narrativa, el contar nuestra propia identidad es lo que nos vuelve personas. Por eso la necesidad urgente de generar sujetos narradores de sí mismos, que no seamos contados por otros, que no seamos contadas por otras, sino que al contrario, que tengamos la posibilidad de ejercer como personas nuestra propia narrativa en el poder contar nuestra propia identidad como un ejercicio de conciencia sobre sí mismos, sobre sí mismas. Eso es lo que es persona. Por su parte, personaje viene etimológicamente de persona, y personaje es aquella entidad que tiene un papel dentro de la acción que se desarrolla en la historia. Lógicamente no tiene que ser humano, ¿cierto? Porque está dotado de características de la especie humana y debe ser racional, debe tener conciencia dentro de la trama de que existe. Y los personajes tienen cualidades físicas y capacidades humanas para tener criterio y reaccionar. Y la reacción puede ser en la dimensión emocional, moral o ética. Entonces, ¿cuál es la relación entre persona y personaje? ¿Cómo es esta relación entre persona y personaje y cómo se da y cómo nosotros desde la literatura, desde la narrativa, la literatura,
lo tenemos? Pues primero que todo hay que decir que en la literatura es muy claro que las personas obedecen a un ámbito de tipo real, ¿no? De tipo real. Pero los personajes pertenecen al ámbito literario, al ámbito de creación literaria y por lo tanto la persona es sujeto en el lenguaje, es decir, hace el lenguaje y el personaje es objeto del lenguaje, es producto del lenguaje. Y aquí vamos entonces a meternos en algo que me parece muy interesante, y es cómo es eso de contar la identidad. ¿Qué tiene que ver la identidad con los personajes? Entonces, ahí viene mi pregunta. ¿Qué es lo que nos hace ser lo que somos? ¿Qué es lo que nos hace ser lo que somos? Si ustedes, por ejemplo, piensan en las descripciones que dieron ahora, ¿son lo que son? Pues bueno, Es un pedacito. ¿Ah? Es un pedacito. Uh-huh. yo también pienso que uno se recorre en varias pistas, ¿no? Y también, o sea, uno se recorre en varias pistas que hacen que uno sea o no sea en determinado momento. O sea, yo no soy la misma en el consultorio que en una fiesta, ¿sí? De hecho, en el consultorio yo soy la persona que estoy callada y el centro de la otra persona, y en la fiesta yo soy el centro de atracción. O sea, yo siempre llego, ¡ah! ¿Qué sigue? Sí, entonces creo que los espacios y las pistas, pues como que definen un poco también en qué momento uno se encuentra, y también las relaciones, porque pues con algunas personas seré un poco más cercana que con otras, ¿sí? Y estaré también más presente que con otras. Entonces siento que la esencia quizás sí nos defina un poco las palabras que nos dimos, pero siento que al igual que los personajes, uno también tiene sus arcos de transformación según las personas y según los espacios en los que se encuentre. Un barco que zarpa es igual a un barco que llega. No. No. Es otro. Esto ya está muy filosófico. Es que es un problema filosófico. Una Claro. transformación. Escuchaba algo, de hecho una conferencia de un filósofo argentino que hablaba, y bueno, habla de muchas cosas, se llama Darío Steinberg, no sé pronunciar ese nombre, pero hablaba de esa identidad y hablaban del barco y otras cosas, y si uno se pone a pensar, o sea, siempre hay algo que se transforma. Claro. Siempre hay un pensamiento nuevo o una experiencia nueva, o sea, siempre hay algo, o sea, somos seres en movimiento por dentro y por fuera. O sea, tanto en lo intangible como en lo biológico. Mejor dicho, nunca somos el mismo. Pues, digo, algo así. Muy bien, Norita. Yo pienso que también va muy ligado a la edad, ¿no? Como lo que hablábamos ahora, la transformación que tiene cada persona de acuerdo a sus etapas, a sus crisis. No podemos decir que todas las personas somos iguales porque no todas hemos vivido los mismos ambientes, ni las mismas, ni los mismos aprendizajes. Igual, ahora que he estado yo haciendo la transformación de mi personaje, que es el de la malvada, ella no empezó malvada. Ella se volvió malvada a través del tránsito que tuvo en el camino. Entonces, sí va muy ligado como a las diferentes experiencias y a los diferentes estados en los que estamos en el mundo, en el momento, en la crisis. Tiene que ver la edad, tiene que ver la política, tiene que ver la familia, tiene que ver la sociedad. Entonces, yo sí creo que hay una transformación, y lo que dijimos ahora de pronto es como lo que hemos
a la conclusión que hemos llegado, esas 5 características de lo que nos hemos conocido y del tránsito que hemos tenido. Por ejemplo, ¿Yo? si yo dejo de ser Vera, dejo de llamarme Vera, ¿ya no soy yo? Si dejo de ser escritora, ¿dejo de ser yo? Yo creo que hay una esencia que Ujú. hace distintas acciones o que permanece, pero sí es distintas maneras de presentarse y de asumir cada momento. Ujú. Y además también esa esencia se va cambiando, ¿no? Yo sí Ujú. creo que uno se va volviendo invisible donde le quiten esos potenciales a los que uno ha llegado en este momento. A mí sí me quitan la educación, creo que quedo como medio coja. O sea, en este momento me quitan el lápiz y el papel, quedo sin encontrar camino. Ujú. Ujú. ¿Qué es lo que hace al libro ser libro? Yo pienso que, bueno, hablaba, por ejemplo, por ahí hay un poema, ¿no? Dice que la rosa, si se llamara de otra forma, también seguiría siendo la misma rosa. Pero hace poco, bueno, no hace tan poco, pero, por ejemplo, teniendo en cuenta enfermedades, por ejemplo, como el Alzheimer y algún trabajo que hice mientras Ujú. estaba haciendo mi tesis en la maestría, era el asunto de la memoria. Ujú. Y realmente veía que ahí, más que el nombre o estas cosas, lo que nos hace ser quienes somos es ese proceso y esa memoria, ese recordar quiénes somos, lo que hemos hecho, lo que hemos vivido. Y hay un libro, pues que con el que estuve mucha cercanía, que era el libro ay, se me olvidó, Oscar Collazos, creo que se llama, que es de una niña en la laguna, en la laguna más profunda, y es como esta mujer va perdiendo su ser, su identidad, porque va perdiendo sus recuerdos, ¿sí? Entonces ya no sabe cuál es su postre favorito, ya no reconoce a su hija, ya no reconoce su espacio. Entonces yo siento que ahí, en la medida que dejamos de reconocer nuestros recuerdos, nuestras acciones, nuestro proceso, pues dejamos de ser quienes somos. Pero mientras estemos allí recordando y pues, o sea, puede que nos transformemos, en esencia vamos a seguir siendo lo mismo, pero mientras tengamos memoria en nosotros o en quienes nos puedan recordar en un futuro. No sé si me explico, pero tiene mucho que ver como eso, o sea, ese ser tiene mucho que ver es con esa capacidad de tener historia, pues algo así. Gracias, Adriana. Y también hay una cosa que yo creo que así nos contemos o hagamos una sumatoria, digamos, de características de personalidad o de nuestros roles, nunca será la totalidad de lo que somos, ¿no? Entonces, tal vez en diferentes momentos nos definimos de formas diferentes, pero creo que captar lo que somos en totalidad es muy difícil y creo que también es variante, conservando creo que una esencia, pero creo que definitivamente aún así no nos resume en nuestra totalidad. Elizabeth, ¿me vas a decir algo? No, es que yo ya dudo de casi todo. Qué Yo bueno. pienso que hay una esencia, pero esa esencia también se va transformando porque uno hace procesos para cambiar cosas que uno supone que era así, porque uno se da cuenta que no es así, que puede mejorar, que puede transformar, que puede asumir otros procesos distintos. O sea, lo que uno supondría que era esa esencia que, como los patriarcas, es que yo soy así y así me muero, yo siento que hay una esencia que también se transforma. Y, o sea que estamos en permanente transformación. Quizá me definan un poco, no sé si la memoria, porque
sí es muy fuerte pensar en la gente que se va yendo con Alzheimer, que va haciendo. Eso es una cosa muy, muy violenta realmente. Pero sí pienso que mientras tengamos como el poder de ir decidiendo qué vamos siendo, porque como nos podemos ir construyendo, no que, yo podría vivir sin un libro si es mi decisión, no tener el libro. Pero si me lo quitan es otra cosa distinta. Claro. Entonces pienso que tiene que ver mucho como con ese proceso de transformación permanente, que uno lo asuma consciente y que lo pueda seguir haciendo mientras esté vivo, ¿no? Claro, todo lo que es vivo se transforma, todo lo que es vivo se muere, se mueve, perdón. Todo lo que es vivo es susceptible de transcurrir, y el transcurrir nos pone, bueno, y todo lo que está vivo muere también, o sea, lo dicho está, también es así. Y realmente la muerte es un tránsito también de la vida, o sea, es eso que nos cuenta, la muerte es eso que nos cuenta que antes hubo vida, ¿no? Por eso es tan importante darse cuenta de que estamos plenamente vivos antes de partir. Ángela. Pensaba en una frase de un psicólogo humanista que dice que entre más me acepto como soy, más puedo modificarme, ¿no? Y entonces la pensaba en este momento porque dije, bueno, o sea, en realidad, volviendo a lo que nos pediste en un inicio de las cosas que son más luz y las que son más sombra, yo diría, ay, no, yo creo que en esencia fue un poco lo que les compartí, lo que soy. A eso agregaría que soy música y soy letras también. Quizás, no sé, que se me pasaron, pero también estarían allí en lo que considero que es un fuerte acá, en lo más profundo de lo que podría ser mi esencia. Pero estas cosas que son sombra y que son las que ahora les dicen así tan bonito como estas posibilidades de mejora, pues, o sea, también es importante conocerlas, aceptarlas y pues también como para poder tener como ese arco de transformación y por supuesto uno está en su momento y como lo decía quizás ahora, de acuerdo a las pistas en las que se mueva y en su entramado relacional, pues seguro que hará más fuerza unos días las luces y otros días las sombras y es como eso, que en conjunto hace como el conjunto y la persona y quizás hasta la vida misma. Pero sí creo que volviendo con el tema de las sombras, la aceptación, ¿no? Es como la clave y ahí yo creo que también está como la fuente del autoconocimiento y hasta la creación misma de la identidad. Pues hablando de la identidad de todos, ¿no? Tanto de los personajes como la propia. Entonces sí, Miren eso. cómo la identidad, el contar la identidad, se vuelve parte fundamental del ser persona. Quien no tiene derecho a contarse desde su propia identidad, desde su propia historia, fíjense cómo no se le está dando la categoría de persona. Es una cosa fundamental, fundamental de entender para poder generar personajes y personajes que nos convoquen con la posibilidad de generar narrativas propias de los personajes. Toda esta concepción del escritor o la escritora como escritor Dios, como escritor marioneta, que pone a los personajes a ser ventrílocuos de su propio ser, pues fíjense que está siendo absolutamente revaluado. Porque los personajes son entidades dentro de la historia. Y pasa algo muy bello, ¿no? Que en Occidente la categoría de persona es dada únicamente a quien tiene conciencia y narración de sí mismo y racionalidad. En el Ande peruano, por ejemplo, persona es todo lo que vive. Es decir, se asemeja más a la descripción antropológica que a la concepción de tipo filosófico
Y a mí me parece muy importante que nosotras ahondemos como escritoras, como mujeres, como gestoras de nuevas narrativas acerca de esto de qué es ser persona. ¿Qué es ser persona? Porque de ahí, de ese concepto de persona, proviene nuestra posibilidad creativa alrededor de la creación de personajes. Y sabemos que la crítica literaria tiene reservado el carácter de persona a lo que llamamos mundo real y de personajes a lo que está plasmado en un papel, en una idea, una imagen, plasmado en la escritura y que nos remite a una idea, a una imagen también de una existencia, de una entidad y que pertenece al mundo ficcional. Pero ya vamos a ver los peros de todas esas definiciones que son bastante bellos. Para retomar el tema de la identidad, pues, ¿qué es eso lo que nos hace a nosotros? Ya Elizabeth había dicho la palabra por ahí, esencia, ¿no? Entonces, lo que nos hace ser lo que somos es la esencia, es lo que es absolutamente sustancial a nosotros. Y es lo que podemos llamar en la metafísica alma, ¿cierto? Y es lo que nos puede distinguir o nos distingue de otros seres. Y lo que nos distingue de otros seres y eso que definimos como alma, pues también hace parte del relato fundamental de nosotros como personas y de los personajes que creamos. ¿Qué no somos nosotros? Las propiedades no sustanciales o accidentales. Por ejemplo, hoy tengo el cabello chocolate, pero mañana podría estar pelirroja. O podría estar rubia. Hoy tengo sobrepeso y mañana podría ser una mujer delgada, ¿cierto? Mañana podría ser abuela. Pero esas son características o roles o accidentes que hacen parte de las propiedades no sustanciales. Entonces, entrar a definir cuál es el alma de lo que somos y de lo que los personajes son, pues es muy interesante, porque ahí donde está el alma del personaje está el corazón de la historia. Y bueno, lo que hablaba Ángela, ¿puede decir todo lo que somos? No, no podemos decir todo lo que somos, porque somos esas máscaras, esas máscaras que vamos siendo, esos personajes también que nosotros vamos siendo, y que no terminamos de contarnos, ¿no? Entonces, lo que llaman la mismidad es una cosa insondable, como todo ser humano es insondable. La mismidad es la conciencia de sí mismo, ¿no? Y en esa conciencia de nosotros mismos, pues no podemos decir, no podemos narrar todo lo que somos, además porque somos como seres una cantidad de capas de la existencia, una cantidad de dimensiones, somos seres multidimensionales. Y hago este paralelo entre persona y personaje porque la necesitamos para poder entregar alma, propiedades no sustanciales o accidentales, y darle voz y darle vida autónoma a los personajes que tenemos para ser contados. Bueno, y aquí una pregunta que a mí me parece que es una de las preguntas que más enreda, ¿no? O sea, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Más o menos es como lo mismo. ¿Qué fue primero, los personajes? ¿Se crean primero los personajes o se crea primero la historia? Para mí los personajes. Bien, personajes, dicen. Y a través de ellos se recrea la historia. ¿Qué opinan las demás? Yo pienso que no, o sea, como que eso va tan ligado que yo no puedo decir que está primero el personaje, porque puede ser la villana que cuentas, pero al mismo tiempo puede ser un villano o una niña pequeña o una mayor. No sé, yo pienso que eso va como
como entrelazado, como que es difícil entender qué va primero. Yo coincido con Lilia que es una co-creación, que se crean el uno al otro. Sin embargo, pues si fuera primero el huevo o la gallina, yo diría que primero es el huevo y que son los personajes, porque ahí está como el centro desde Ay, donde mamita, ya voy. Ahorita las sacamos. el resto de Tengo que las acabar. instancias. Ujú, ujú. Muy bien. Pues para mí ha sido como primero la historia. Ujú. Por eso estoy aquí intentando definir los personajes, porque hay pues unos nombres y algunas cosas que uno hace, pero no hay toda esta reflexión de qué son, ¿no? Entonces creo que para mí, puede que para alguien ya tenga pensado muy bien un personaje y le pueda meter su historia. Para mí ha sido la historia y luego los personajes. Muy bien. Miren, los creadores de historias no tenemos sino dos caminos para iniciar la escritura. Lo que es a partir de una idea, ¿sí? Que consiste en tener una idea de una acción y a partir de esa idea de acción, de narración, de evento, se van insertando los personajes que sean necesarios para contar esa idea y esa acción. O el segundo camino es a partir de los personajes. Y a partir de los personajes se escribe una historia en la que se puedan ellos mismos desarrollarse con libertad. Miren, toda historia es un conjunto de elementos que construyen una unidad. Personajes, tramas, espacio, tiempo, lenguaje, tonos, estructuras, son los principales elementos que constituyen la unidad narrativa y que, por lo tanto, claro, no deben tratarse nunca de manera aislada, ¿cierto? Lo que se busca, así partan de una o de otra, es decir, así partan de la historia o partan de los personajes, es que ustedes propendan, procuren mantener un equilibrio entre lo que es la calidad de sus personajes y la calidad de la trama. De lo contrario, la narración pierde belleza, pierde interés, pierde hilo, pierde objetivo y es imposible tejer una buena trama sin tener una buena constitución de personajes. Pero unos personajes que se queden sin trama también son personajes que se quedan frustrados, suspendidos. Porque, ¿qué somos finalmente? Sino justamente la identidad que vamos contando, es decir, la historia que vamos siendo, ¿cierto? Entonces, la historia puede ser, la mejor historia puede ser malograda si no logramos unos personajes bien construidos. Y unos buenos personajes pues se van a quedar sin revelar la potencialidad de su alcance con una historia que esté coja, con una historia mal creada. Entonces, bueno, ¿de dónde es que vienen los personajes? ¿Cierto? Personalmente, yo prefiero entrar primero al universo humano a través de los personajes que aún a través de la misma acción. Porque toda instrumentalización que se haga de los personajes va a sonar artificial. Y lo que buscamos son personajes que sean absolutamente orgánicos en la historia que queremos contar, ¿cierto? El personaje se constituye a través de su historia. Bueno, y hay unas fuentes de creación de personajes, es decir, de dónde nos llegan los personajes. Bueno, son 4. La primera es la realidad, la segunda es la historia, la tercera es la fantasía y la cuarta, ahí nos vamos a detener ahora, son los tipos, los arquetipos y los clichés. Pero para hablar primero de lo que es la fuente de creación de personajes desde la realidad,
pues, ¿cómo nos llegan esos personajes? A partir de la observación y el análisis de personas que pueden ser cercanas o no a nosotras. ¿Sí? De tal forma, así el escritor puede tomarse a sí mismo, ¿sí? O a alguien de su entorno familiar o social, o a un desconocido que es un personaje famoso, como base para caracterizar a sus personajes. Cuando uno caracteriza personajes desde la realidad, pues no es indispensable que sea una sola fuente de la realidad que nos alimente, ¿cierto? Ya que podemos tomar características de varias personas, ¿sí? Y fusionarlas en un personaje único. Incluso, miren, hay una anécdota muy bella de Orwell, que fue el escritor inglés que hizo Revolución en la Granja, en la que toma a líderes de la Revolución Rusa y se las da a un grupo de cerdos. Entonces, miren cómo la realidad es la fuente primaria de ideas para crear personajes. En la observación del autor acerca de la realidad, pues viene la posibilidad de generar personajes, en los que no se trata de tomar personajes textuales de la realidad, sino se trata de, a partir de la observación profunda de la realidad, tomar elementos que nos ayuden a conformar los personajes que estamos teniendo. También es importante, pues a veces se hacen narraciones de tipo autobiográfico o biográfico. Entonces, ahí sí que es importante basarse en todas esas características esenciales, ¿cierto? Y esas características de propiedades no esenciales o accidentales que tiene la persona para poder convertirla en personaje. Y no olviden que cuando escribimos sobre alguien, realmente al escribirla y pasarla a ser objeto de lenguaje, ya es un personaje y no es realmente la persona. Realmente no hay forma de contar la inmensidad de ningún ser humano a través de la narrativa, a través del lenguaje. No hay un libro que encierre un ser humano. No hay un libro que encierre la historia completa de un ser humano. Es absolutamente imposible. Lo que tomamos son rasgos, imágenes profundas para poder contar acerca de ese personaje que nos tocó como autoras tener el privilegio de observar y conocer en la realidad. Una segunda fuente de creación de personajes es la historia, ¿cierto? Y pues esta fuente, que es la historia, pues está muy unida con la fuente de realidad. Y aquí se puede tomar un personaje histórico o las características que conocemos de ese personaje o de su cultura para crear nuevos personajes. Ahí tenemos una dificultad, y es que la mayoría de hechos biográficos o de momentos del pasado de los personajes de la historia, pues no tienen una suficiente documentación o parten de muchas versiones y a veces versiones contradictorias, que si lo ponemos a ver, pues esa es hasta una ventaja para nosotras como escritoras, porque nos da la posibilidad de no ajustarnos a una verdad histórica de peso y nos permite la libertad creativa, ¿cierto? Entonces, vemos que es impresionante la cantidad de libros biográficos que hay sobre, bueno, no sé, Juana de Arco, Mozart, Hitler, Rimbaud, o sea, es impresionante la cantidad de libros escritos, narrados a partir de personajes históricos. Por ejemplo, cuando yo he estado haciendo la investigación hasta llegar a la voz de Manuela Sáenz, pues realmente leí yo creo que alrededor de 15 biografías
y dentro de las 15 biografías todas presentaban a una Manuela diferente. Yo creo que por eso me dio ganas de escribir una Manuela según mi punto de vista y según lo que yo quería contar de ella. Y habían unos vacíos tales en los que ni siquiera se ponían de acuerdo si era 1797 la fecha de nacimiento o 1799. Entonces, miren, hasta la edad podría ser hacia el pasado, pues un elemento contradictorio que nosotras pues podemos aprovechar perfectamente, porque eso nos da la generación de una intimidad con el personaje histórico, y ahí sí una relación casi de tipo intuitivo acerca de cómo lo percibimos y cómo esos vacíos de información los llenamos para poder ajustarnos a nuestra propia visión del personaje y no a la visión general. Y ese no ajustarse justamente es lo que nos posibilita tener una mirada refrescante, una mirada nueva, una mirada novedosa, un punto de vista singular. Una tercera fuente de creación de personajes es la fantasía. Y es ahí donde nosotras como escritoras pues tenemos una posibilidad muy bella de hacerlo, porque eso nos aleja de lo que es considerada la categoría de realidad. Porque a los personajes fantásticos, que son duendes, hadas, extraterrestres, humanoides, robots, ¿cierto? O las mismas personificaciones de los animales que se hacen en las fábulas, pues allí necesariamente lo que dotamos nosotros a esos seres fantásticos, pues son los rasgos de cualidades humanas, ¿no? Entonces, por eso la fantasía no se aleja del todo de la realidad, porque no se puede alejar tampoco del código común de comunicación de la narrativa humana. Entonces, fíjense cómo, así como se puede tomar una base de personas reales diferentes para crear nuevos personajes, las escritoras podemos tomar uno o varios personajes ficticios para crear nuestros propios personajes, ¿cierto? Aún mezclando todos los elementos de personas reales y también de personajes fantásticos. Por ejemplo, Batman, ¿cierto? Que fue creado por Bob Kane, tomó elementos de otros seres fantásticos, de otros superhéroes, como el zorro, Sherlock Holmes, la sombra, el fantasma, ¿cierto? Hasta Anthony Wayne, que era un héroe de independencia norteamericana, fue tomado por Bob Kane para poder tomar y conformar este personaje que es Batman, que es un personaje pues altamente conocido y reconocido. Dicen que también, por ejemplo, tomó algunos datos biográficos de Teodoro Roosevelt para poder insertar en la composición de uno de los personajes que tiene una de las psiquis más complejas de todos cuanto hay en la Liga de la Justicia. Bueno, y hay una cuarta fuente que son los arquetipos, ¿no? Arquetipo, el arquetipo es un patrón ejemplar, y el arquetipo es un vocablo que viene no solamente dado para la literatura, ¿no? Se hacen arquetipos de máquinas, se hacen arquetipos de funcionamiento. Entonces, lo que es un arquetipo es un patrón ejemplar del cual se derivan otros objetos, ideas o conceptos. Es decir, el arquetipo no es una camisa de fuerza, es solamente un patrón ejemplar, es el modelo perfecto, pero no es una camisa de fuerza, ¿cierto? Porque estos arquetipos han sido muy importantes, los arquetipos literarios, porque los arquetipos literarios, y ya los vamos a ver, pues son un modelo o un punto de partida para crear un personaje que
su base en una imagen sociocultural más o menos general. Es decir, son la base de una idea de un tipo de personajes que tienen unas características determinadas y que culturalmente se entienden y son reconocibles, ¿cierto? Y como son culturales, pues dependen de una manera muy fuerte de los tipos o estereotipos culturales para que se le adjudican a su personalidad, como la forma de hablar, cómo es el bueno, cómo es el malo, ¿cierto? Cómo es el héroe. Entonces, es bien importante entender que estos arquetipos, pues no son malos, no son lo contrario a imaginación, sino que necesitamos entender profundamente los arquetipos y la psiquis y la necesidad del arquetipo y todo lo que involucra culturalmente, ¿sí? El código cultural de entendimiento del arquetipo para nosotras afianzar los personajes y poder derivar en otras creaciones, en otros conceptos, pero que nos puedan tener de vínculo lo que es el arquetipo para poder comunicar. Ninguna estamos exentas de ir a los arquetipos, además porque los arquetipos, ¿de dónde nacen? Los arquetipos son fundacionales de la humanidad. Nacen en los mitos, en las leyendas, en los cuentos populares, en la religión. Entonces, son un punto muy importante, digamos, de partida. Y ahí me gustaría hacer un poco de detenimiento en lo que son los arquetipos de Jung, que ahí quienes son psicólogas ya tendrán una referencia de lo que es Jung, ¿cierto? Y los arquetipos de Jung. Voy a poner la presentación para mostrarlo. Estoy un poquito como agripada, ¿no? Bueno, entonces aquí podemos ver esto. Aquí, recuento, ¿de dónde y cuáles son las fuentes de creación de los personajes? Tenemos la realidad, tenemos la historia, tenemos la fantasía y tenemos los arquetipos. Y esto es lo que es el arquetipo, que es el patrón ejemplar. Y aquí la definición de arquetipo literario. Dice, arquetipo literario es un modelo, un punto de partida para crear un personaje que tiene su base en una imagen sociocultural más o menos general, una idea base de un tipo de personajes con unas características determinadas. Esto se los voy a entregar, entonces no se afanen ahora por copiar, si esto lo van a tener. Y aquí vemos a nuestro querido Jung, que pues fue un médico suizo, ¿no? Médico, psiquiatra, psicólogo, ensayista, que pues es fundador de la Escuela de Psicología Analítica o también de los complejos o psicología profunda. Y lo que propone Jung, y que es muy importante para entender los arquetipos, es que él propone que todos nacemos con un inconsciente colectivo. Y ese inconsciente, pues, es conformado por un grupo, por un conjunto de recuerdos e ideas que son compartidas. Y que esas ideas compartidas nos permiten identificarnos independientemente de la cultura en la que nacimos o el periodo de tiempo en el que vivimos. Entonces, estos modelos de arquetipo, pues él define 12 arquetipos de tipo primarios que, digamos, los diferencian los valores, las personalidades, lo que simbolizan, ¿cierto? Las motivaciones que los movilizan. Y son 12 en los que hay
hay unos elementos en los que, por ejemplo, un primer grupo que para seguir como la manecilla del reloj de este diagrama, hay unos arquetipos que tienen que ver con el orden y con el control, en la que están los arquetipos del gobernante, del creador y el inocente. Hay otros que en cambio tienen una orientación a la individualidad, al propio individuo. Entonces está el sabio, está el explorador, está el héroe. Hay unos que están dados, estos arquetipos, para el cambio. Entonces tenemos el mago, tenemos el rebelde, tenemos el bufón. Y hay otros que están dados en la orientación a otras personas. Entonces ahí tenemos el amante, tenemos, ¿cuál es el otro que está ahí? ¿El amigo? El amigo. El amigo, el amante, el amigo, el cuidador. Y si ustedes se ponen a ver este diagrama, es muy interesante porque hay unas antípodas, ¿no? Hay unos contrarios complementarios en el que está por un lado el orden y el control, pero por el otro está el arquetipo del cambio, ¿sí? Y hay por un lado uno orientado a lo individual y por el otro lado orientado a lo colectivo o de otras personas. Y estos son arquetipos, arquetipos que pueden ser entendidos de forma culturalmente amplia, humanamente amplia, ¿no? Entonces, dentro de estos arquetipos, entonces vamos a ver cómo, por ejemplo, el inocente. Entonces, este arquetipo del inocente y aquellos que se identifican pues con el arquetipo del inocente a veces son criticados porque son soñadores e ingenuos. Y sin embargo presentan una actitud muy positiva y una personalidad despreocupada. Pueden elevar a otros seres. El inocente siempre trata de ver lo bueno en el mundo y busca el lado positivo en cada situación. Yo creo que de ese arquetipo tenemos, ya van a ver cómo tenemos de todos también, además porque como somos seres multidimensionales, pues realmente no hacemos parte de uno solo, sino somos un tejido complejo. Entonces, miren, el inocente tiene por meta ser feliz. Su gran miedo es el castigo por hacer algo malo. Su debilidad es confiar demasiado en los demás. Y si tiene un talento el inocente, es que tiene fe y tiene una enorme apertura mental. El inocente es generalmente representado por niños, por la infancia, ¿cierto? O por quienes viajan a tierras exóticas, personajes que tienen algún tipo de discapacidad intelectual o románticos soñadores. ¿Sí? Ellos todo lo que piden es ser ellos mismos, pero a menudo se requiere desarrollar habilidades nuevas y pasar por lecciones muy duras, ¿cierto? Para poder superar los miedos y las debilidades que tienen. Porque ellos tienen miedo a defraudar, miedo a decepcionar, miedo a ser castigados y que a cualquier villano, ¿cierto? Cualquier villano puede llegar para manipularlos. Entonces tienen rasgos como la pureza, la ingenuidad, el entusiasmo, la honestidad, la inexperiencia y a veces hasta la incompetencia. Y siempre el optimismo es un rasgo de este primer arquetipo al que llamaremos, como lo ha llamado Jung, el inocente. ¿Sus personajes tienen algo de inocente? El amigo. El arquetipo
de amigo representa a aquellos que son confiables, realistas, honestos. Y algunas personas pues pueden describirlo un poco negativos a veces, o sea, son personajes que ya tienen una complejidad más alta que el inocente, ¿no? El amigo siempre está buscando la pertenencia en el mundo y puede unirse a muchos grupos y comunidades para encontrar un nuevo lugar donde encajar. Porque en este segundo arquetipo que llamamos amigo, su objetivo es pertenecer. Y tiene dos miedos fundamentales, que es o quedarse fuera o sobresalir de la multitud. A veces tiene una debilidad este arquetipo que puede llegar a ser demasiado cínico, pero a cambio tiene talentos como ser honesto, abierto, pragmático y realista. Este material lo van a tener. Bueno, un tercer arquetipo es el héroe. El héroe. ¿Cuántas hemos rondado el arquetipo de heroínas? El héroe o la heroína se esfuerza por ser fuerte y defender a los demás, ¿cierto? Y estos pueden sentir que realmente es que tienen un destino por cumplir, o sea, tienen una misión de vida. Son valientes, buscan justicia e igualdad, ¿cierto? Se enfrentan a fuerzas poderosas que ellos piensan están equivocados. Tienen como objetivo primordial ayudar a los demás y proteger a los más débiles. Tienen un miedo y es a ser percibidos como débiles o asustados. Eso no se lo pueden permitir. Tienen una debilidad en un lado oscuro que es la arrogancia y siempre están necesitando otra batalla para salir a luchar, ¿cierto? Y tienen un talento que es la competencia, la valentía y el coraje. El propósito de un héroe es evocar luchas propias, diarias, en búsqueda de un significado. O sea, no es solamente la lucha, sino es la búsqueda del significado de la lucha. Todo héroe merece ser protagonista. Es decir, que podamos ver la historia desde su punto de vista. Un cuarto arquetipo es el cuidador. Y vayan viendo sus personajes por dónde van. El cuidador está siempre lleno de empatía y de compasión. Pero desafortunadamente otros pueden aprovecharse de su naturaleza para sus propios fines, ¿cierto? Y los cuidadores deben prestar más atención a cuidarse a sí mismos y aprender a decir no a las demandas de los demás. ¿Alguna cuidadora por acá? No creo, no creo. La meta del arquetipo del cuidador es ayudar a los demás. El miedo es a ser considerado egoísta. Su debilidad es que puede ser manipulado y explotado por otros. Vampiros ahí. Y su talento pues es la compasión y la generosidad. Estas figuras de este arquetipo son representados generalmente por figuras paternas y maternas, por buenos vecinos, por santos, por personajes de gran corazón, ¿cierto? El cuidador no solamente ayuda a los protagonistas, es que él ayuda a todo el que se lo pide. ¿Sí? Y pues esto a veces lleva a los personajes, a estos personajes arquetipos, por vías de ser mártires. ¿Sí? Y terminan sus arcos de transformación generalmente en sacrificio. Ojo pues, ¿sí? Además, su peor cara y la peor cara que van a tener que ver es la de la ingratitud y la indiferencia. Eso es como un mea culpa, esta descripción de arquetipos. Uno piensa en los personajes y de pronto se le devuelven los arquetipos. Pero aquí vamos con uno que es el explorador.
El explorador es el que le gusta experimentar emociones, nuevas formas de vida y esto es una constante. Es decir, su constante es la búsqueda, ¿sí? Entonces, estos son los viajeros, los que se van a diferentes países, los que están interesadísimos en aprender nuevas ideas y filosofías. Pero el otro lado de este arquetipo número 5 que estamos viendo es que le queda difícil establecerse en un trabajo, en una relación durante mucho tiempo, ¿cierto? A menos que el trabajo o la relación sea en función de conservar la libertad de explorar. El objetivo del explorador es experimentar la mayor cantidad de vida posible en una vida. Y su miedo es quedar atrapado o verse obligado a conformarse. Y su debilidad, su lado oscuro, tiene que ver con deambular sin rumbo, ¿cierto? O incapacidad para establecer procesos largos o de aferrarse a un proceso o una cosa. El talento es que son fieles a sus deseos y una sensación de asombro permanente, ¿cierto? Entonces, aquí vemos que este arquetipo es dado o representado generalmente por personajes individualistas, iconoclastas, exploradores, viajeros, pioneros, ¿cierto? Ahí está, ahí está. Entonces ahí tenemos una enorme cantidad de narraciones y narrativas alrededor de este arquetipo de explorador. Y como entramos a los cambiantes, ¿cierto? Aquí vamos por el rebelde. Y el rebelde es el que sabe que en el mundo hay algo que no funciona e intenta cambiarlo. Ese es el rebelde, el que intenta cambiar lo que no funciona. A los rebeldes les gusta hacer cosas de maneras diferentes. Ahí, ¿cuál es la contracara del rebelde? Que es un transformador aún de lo que es la buena tradición. Entonces él va en contra de lo establecido, ¿cierto? Él va en contra del statu quo. Y los rebeldes, pues, generalmente son carismáticos, son personajes que son fáciles de animar, ¿cierto? Y además son líderes y además buscan que los sigan. Entonces, miren, la meta de este sexto arquetipo es derribar lo que no funciona. Para estos hay que derribar lo que no funciona. ¿Cuál es el miedo que tienen? La incapacidad de lograr el cambio. ¿Qué puede ser su lado oscuro? Obsesionarse de tal manera con el sentido de cambio y de rebelión que se vuelva un tirano y que se obsesione con la misma rebelión y que se imponga con tiranía en su propia rebelión. Los talentos que tiene este arquetipo es que pues parten de grandes ideales, ¿cierto? Y de la capacidad de indignación, pero también de la capacidad de inspirar a otros a unirse a ellos, son líderes. Y pues esta representación literaria del rebelde pues está dada por tanto desde criminales y forajidos hasta marginados, justicieros, revolucionarios, y bueno, las heroínas que son tan importantes, ¿cierto? Y esa insurrección permanente del personaje lo hace un personaje muy rico de contar, un arquetipo muy bello de poder llegar a inspirarse en él. Hay un séptimo arquetipo, que es el amante. El amante es el que busca la armonía en todo lo que hace y le resulta difícil lidiar con los conflictos. Ese es su lado oscuro, ¿cierto? Aún puede llegar a tener dificultades en defender sus propias ideas y creencias en función de la armonía, ¿cierto? El objetivo del amante es estar en una relación armónica con las personas, el trabajo y el entorno que ama. Y su miedo pues es a sentirse no amado o no deseado.
Su debilidad es la complacencia y su talento, pues la pasión, el aprecio y la capacidad de diplomacia para llegar a la armonía. Y literariamente está representado por amigos íntimos, por marido y mujer, por amantes, ¿cierto? Por la mujer protagonista, por quien quiera sacrificar un poco de sí mismo para satisfacer a los demás. Ahora que mencionaba Tina a Darío, el filósofo argentino, tiene algo que me gustaría que lo vieran, y es acerca del amor. Además, su tesis sobre que el amor es un acto antieconómico. Aquí vendría muy bien para poder comprender. Les pasaré el dato de Darío, cuyo apellido no puedo decir. El creador es el octavo arquetipo, y el creador pues ha nacido para crear algo que no existe, no para reformar como lo hace el rebelde, sino para crear algo que no existe, ¿cierto? Entonces, él empieza a crear a partir de su propio entendimiento, y los creadores pues suelen ser músicos, artistas, ¿cierto? Pero realmente cualquier área de trabajo necesita ese arquetipo del creador para ser contado. Entonces, ellos tienen, este arquetipo quiere crear cosas de valor duradero, ¿cierto? ¿Y cuál es su miedo? Pues fracasar y no crear nada importante. Y tiene como debilidad el perfeccionismo y los bloqueos creativos causados por el miedo a no ser excepcional. ¿Cuál es el talento? Pues la creatividad y la imaginación. Y literariamente está representado por creativos, inventores, autores, visionarios, etcétera, etcétera, gente que está dada para crear lo que no está hecho todavía. Hay un noveno que es el bufón. Y el bufón es el que le encanta llegar a animar una fiesta, ¿cierto? Es el que siempre es gracioso. Y fíjense que el bufón tiene un alma muy profunda, tiene una esencia muy profunda, porque quieren hacer felices a los demás y con frecuencia pueden usar el humor, digamos, para poder generar estos cambios. Pero la parte oscura del bufón es que utiliza el humor o bien para su propio encubrimiento y dolor, y en algunas oportunidades para decir verdades dolorosas. ¿Sí? Entonces, el objetivo primordial del bufón es aligerar el mundo, volver el mundo más liviano, hacer reír a los demás. Y ¿cuál es su miedo? A parecer como aburrido. Lo peor que le puede pasar a un bufón es no hacer reír y entrar a generar la sensación de que es aburrido. Su debilidad es que puede llegar a ser frívolo y puede llegar a ser también hiriente, y puede encontrarse bajo un disfraz humorístico una enorme arma potencialmente letal para los demás. El talento pues es el ver el lado divertido de todo y usar el humor para el cambio, ¿no? Entonces ahí tenemos el bufón, que es tan necesario también como arquetipo dentro del desarrollo de nuestros personajes. Hay un décimo, y ya vamos para los tres últimos, que es el sabio. Entonces el sabio es el que aprecia las ideas por encima de todo. Y a veces se sienten muy frustrados por no poder saber todo sobre todo. O sea, pasan de sabios a sabiondos. Los sabios son buenos escuchas y a menudo tienen la capacidad de hacer tareas muy complicadas, ¿cierto? Y tareas muy complicadas, difíciles para los demás, para él es fácil entender. Para el sabio tiene una apertura de comprensión del mundo. A menudo aparecen como roles de mentores, ¿cierto? De filósofos, de maestros, de académicos, de abuelos, de abuelas en general también. Tienen como meta usar la sabiduría
para entender el mundo y poder enseñar a otros. La ignorancia está en el centro del miedo de este arquetipo, o que lo perciban como alguien estúpido. Ahí también hay esos dos, a ser ignorante por un lado, o que la percepción de los demás sea de alguien de la estupidez. La debilidad que tienen es la dificultad en la toma de decisiones, porque siempre creen que nunca tienen suficiente información para poder tomar una buena decisión, entonces ahí se demora. Y bueno, su talento pues es la sabiduría, la inteligencia y algo muy importante que es la curiosidad. Y nos vamos con el arquetipo 11. El arquetipo 11 es el mago. El mago suele ser muy carismático y tiene una creencia verdadera en sus ideas y de compartirla con otros. Y a menudo son capaces de ver completamente diferente a otros tipos de personalidades y pueden usar esas percepciones para poder aportar ideas o filosofar, como lo que hemos estado haciendo, y transformar el mundo. O sea, el mago es el transformador. El mago es un enorme transformador, es un transmutador de la materia del mundo que le rodea. Ellos, los magos, el arquetipo mago tiene una profunda necesidad de comprender las leyes fundamentales del universo. Tienen como miedos que esto les traiga consecuencias negativas no deseadas, es decir, tocar lo que no debe ser tocado. Tienen una debilidad y es que el mago puede convertirse en un manipulador o egoísta. Y pues tienen el talento de transformar la experiencia cotidiana de la vida de las personas, ¿cierto? Al ofrecer nuevas formas de ver las cosas, de percepción de las cosas, de transmutar. Bueno, y ahí pues literariamente tenemos una gran lista, ¿no? Entonces están los magos, los dioses, los guardianes, los chamanes, los líderes, los supergenios, pues son estos magos que se nos tienen. Y el arquetipo 12, ya para cerrar, Jung, pues es el del gobernante. Y es que el gobernante es el arquetipo del control total. Entonces, tienen una visión clara de lo que funciona en una situación determinada, ¿cierto? Además, creen saber qué es lo mejor para un grupo o para una comunidad, ¿cierto? Y su frustración, pues son sus adversarios, los que no comparten su visión. Tienen una meta y es crear una comunidad próspera y exitosa. Tienen miedo al caos o a ser socavados o derrocados. Tienen una debilidad y es que pueden llegar a ser tiranos autoritarios incapaces de delegar. Y tienen un talento que es la capacidad de liderazgo. Y pues lo que tenemos es pues que en este arquetipo último, que es el del gobernante, pues tenemos desde reyes, ¿cierto? Nobles, jefes mafiosos, políticos, directivos, gerentes. Y bueno, acá este es un arquetipo muy querido por los villanos realmente. Bueno, cerramos ahí el arquetipo de Jung, que son 12, los van a tener la información para que ustedes vean, además porque vamos a realizar unos ejercicios de unos test en línea para poder hablar con nuestros personajes y ver qué tipo de arquetipos son. El arquetipo no es lo mismo que un estereotipo, ¿sí? Miren, el arquetipo hace referencia principal a la función que un personaje tiene en una historia. Los estereotipos, en cambio, son ideas preconcebidas que tenemos de un grupo y pues que son a menudo negativas. Los estereotipos son, por norma general, ese asunto que es necesario evitar escribir. Es decir, del estereotipo
hay que salir. Del arquetipo hay que conocerlo para tomarlo como punto de partida de creación de los personajes para poder generar un entendimiento profundo. Muy bien. Y ahí les estoy compartiendo o no, ¿no es cierto? Les he hablado todo el tiempo. Ay, 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 bueno. Está cargando para que veamos algo que ya vamos a entrarnos a ver los personajes. Y los personajes... Se ve con sombra, se ve como con la sombra de seguramente te parecemos nosotras. ¿Sí? Ahí se ve mejor. Se ve otra sombra. Ahí se ve mejor. ¿Se alcanza a ver? Se alcanza a ver. ¿Sí? Bueno. Sí. Tenemos personajes planos y personajes redondos. Entonces miren cómo de la fuente del personaje podemos tener más profundidad y elaboración, ¿cierto? Para llegar a personajes de tipos redondos. No es que los personajes planos no los necesitemos, los personajes planos los vamos a necesitar. Pero los personajes protagonistas necesitamos que sean personajes redondos, que sean personajes profundos, que sean personajes de capas, que no tengan nada más un arquetipo, que sean lo más cercano posible a la creación de humanidad, que sean personajes humanizados, ¿cierto? Entonces, miren cómo los personajes planos corresponden a un estereotipo. En cambio, los personajes redondos pertenecen a uno o varios arquetipos o fuentes de creación de los personajes. Entonces, los personajes planos, desgraciadamente, están muy dados a la literatura infantil. Yo no comparto esto, yo creo que es necesario cada vez llegar a la literatura infantil con personajes más redondos, con personajes más dados a las capas, a las complejidades que son la misma realidad de los mismos niños. Y se ha considerado que los personajes redondos son para lectores más exigentes. Yo tengo ahí como mi duda, pero eso dice la teoría narrativa tradicional. Un personaje plano es, por ejemplo, un héroe que siempre lucha para el bien y no tiene ningún tipo de contradicción. No tiene ningún tipo de drama, de conflicto, ¿sí? En cambio, el antihéroe es un personaje más redondo, es un personaje que posibilita encontrarse con el lado oscuro del héroe. Los personajes planos nunca fallan porque es que los personajes planos pues son estereotipados. Entonces, por eso los personajes de las telenovelas nunca fallan. O sea, ¿qué podría fallar? Personaje plano, personaje, las novelas son el sumum, las telenovelas, perdón, son el sumum de los personajes planos. Por eso uno puede dejar de ver la telenovela 10, 20 capítulos y vuelve y no pasa nada, porque ahí está el bueno siendo bueno, el malo siendo malo, y la arpía que le quita la novia a la protagonista sigue intacta, ¿cierto? Pero los personajes redondos sí son personajes que tienen esa esencia fluida de la que hablamos ahora en la parte que filosofamos. Y esa esencia fluida pues nos permite generar una transformación permanente y convierte a los personajes redondos en realistas, mientras que los personajes planos pues son personajes idílicos, son personajes inoperantes. Bueno, ¿y ustedes qué dijeron? ¿Que nos íbamos a ir sin escribir? ¿Que todo era filosofía en esta clase? ¿Que todo era notas y notas? Nada. Vamos a hacer una escritura en caliente, un ejercicio en caliente,
para ir despegando la pluma alrededor de la observación. Les voy a mostrar una serie de fotografías y ustedes van a tomar una, nada más, una fotografía y van a generar en este momento un personaje a partir de la fotografía. Aquí tenemos una primera fotografía para ser observada. Voy a cambiar. Y la pregunta es, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Qué personaje hay detrás de esa imagen? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es esta mujer? ¿Es mujer? ¿Quién es este ser? Lo devuelvo. Interróguenlo. ¿Quiénes son? ¿Usted quién es? ¿Qué hace aquí? ¿De dónde vino? ¿Qué pasó? ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Me impacta? ¿Quién es este hombre de ceño fruncido? ¿Quién es este ser? Muy bien. Tomen uno de estos personajes y en 10 minutos que vamos a tener de pausa activa, van a pensar quién es este personaje, que pueden crear a partir de la imagen de una persona. ¿Ya lo tienen? ¿Cada una ya lo tiene? ¿Ya escogieron? Última pasadita. Muy bien. Son 8:55, nos vemos 9:05 para que se estiren un poquito, que hoy hemos visto un montón de teoría. No siempre vamos a hacer así, pero hoy necesitábamos filosofar de inicio acerca del asunto de persona, personaje, identidad. Muy bien, 9:05 nos vemos, queridas.
nada puede igualar el punto de partida. Miren, hemos tenido 2 ejercicios en los que hemos tenido puntos de partida igual, pero puntos de creación absolutamente diversos. Entonces, aquí el problema de la originalidad no hay, porque están atravesadas esas historias por algo que ustedes vieron, sintieron y fue. Muy bien. Nos queda Adrianita y nos queda Nora también ahorita. Gracias, Livia, y gracias, Gina. ¿A quién vieron? ¿A quién interrogaron? Sí. Bueno, yo fui la primera foto. Presente pero difusa en la extraña vida que nunca le dio forma al camino, que transitó bajo la absurda decisión de una madre que no la quiso mostrar al mundo. Ella, con su pesadez y pasos lentos, deja ver el claro de sus ojos con la sonrisa nerviosa de un ser que nunca vio la luz. Fue escondida en la vieja casa de madera de aquel pueblo frío que fue su cárcel y al mismo tiempo su único universo. Matilda, la hija del pecado, de la dulce profesora de la escuela de niñas del viejo pueblo, donde la neblina cubre el pecado al bajar el frío de las montañas, donde la maldad se esconde en el deseo infinito por ser y existir sin culpa. Allí está Matilda, de frente para lo que le resta al camino. Bien, está bien. Eso es, viste. Y viste la ceguera. Observación profunda de los detalles, de la esencia y de las características o propiedades accidentales que conforman toda la singularidad. Muy bien. ¿Y ahí qué le estás imprimiendo? Tu carácter poético. Está muy bien. Eso es. Perfilamiento a partir de lo que somos como personas, es decir, cómo sonamos nosotras. Persona, el que tiene la propia voz. Muy bien. Adrianita, no, qué ejercicios tan bellos todos. ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué capacidad tienen además de observación profunda? Así es, eso es, exactamente eso es. Dice, Adelaida Cifuentes trataba de pintarse los labios con el color de uva que pintaba también el vino Merlot. La razón, para despistar a sus consultantes. Tenía 43 años. A veces se sentía muy joven y a veces muy vieja, y no necesariamente tenía que ver con las arrugas ni las benditas varices que hacían caminitos en sus piernas. En sus sesiones de espiritismo, trataba de usar los saquitos de moda, esos felpuditos que tanto usaban las jóvenes de ahora. Otra táctica para despistar y no asustar, porque al cerrar sus ojos y voltearlos hasta quedar en blanco, aterrorizaba más de uno. Y hoy en su contacto con espíritus, apariciones, ángeles y algunas entidades traviesas, vio a Luis, su hermano, que la cuestionaba con su mirada. Se había dejado crecer la barba. Así no estaba cuando murió, pensó ella. Vio a Pedrito, el niño bueno del barrio, sosteniendo el arma para disparar a su padre, quien había matado a su madre. Y Alicia, que se quedó con una mueca fija, esperando a ver que saliera la bala. Y Peter fue el último, que recordaba la escena por siempre. Esa es la vida en repetición de algunos fantasmas. Volvió Adelaida Cifuentes a entender su don y su sustento diario. Ay, qué bello, lo recogiste todos. ¿Sí? Ajá, qué bonito. Y también se ha llamado Pedrito ahorita que tú dijiste, ay, Pedro. mira pues. Estábamos conectadas. En sincronía. Ay, mira. Eso es. Permanente observación, permanente cuestionamiento. Porque observar es cuestionar, es interrogar. Interrogar. La actitud permanente de interrogación frente a los otros, frente a la vida misma y frente a nosotros mismos. Eso es la base de lo que es el ejercicio de creación de personajes. Interrogar. Interrogar. Entonces, para esta semana,
¿Ustedes qué dijeron? ¿Que aquí ya hay que nos vemos? No, 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 Ah, no, sí. esto... ¿Nos vemos no. cuándo? Les voy a contar cuál es la propuesta para esta semana. Muy bien. Lo primero es que esto les va a llegar, igual les va a llegar. ¿Están viendo la pantalla? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, lo primero es que les tengo la propuesta de empezar a escribir un diario de sus protagonistas, ¿cierto? Porque el escribir un diario, no en la voz de ustedes, en la voz de sus protagonistas. Quiero ver a Hortensia ahí hablando, Nora. Norita, muy especialmente, pero todas, sus personajes. ¿Cómo escribiría un diario? ¿Cierto? ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que reflexiona? ¿Qué es lo que recuerda ese personaje? Eso nos va a llevar a la voz genuina de ese personaje. Porque cuando escribimos diario, no escribimos para otros, sino para nosotros mismos. Entonces, en esa voz genuina del diario del protagonista, hagamos un ejercicio de una semana al menos de escribir la voz del protagonista en forma de diario. Un segundo ejercicio y ustedes ven hasta dónde pueden alcanzar o si lo postergan, pero la idea es que lo hagamos para ver resultados. Miren, este está hasta chévere y de pronto las que estemos aquí en Cali hasta nos podríamos ver y tomarnos un cafecito juntas. Las envidio. Lilia, encanta pero la idea. voy, A mí me gusta. voy en marzo para Bogotá y ojalá las ¿En condiciones de marzo? pandemia Ay, y qué todo bueno. nos den para abrazarnos y tomarnos el cafecito. Ay, qué lindo. Mire, vayan a un café y observen y hagan el ejercicio de inventar las historias de quienes puedan ver, ¿cierto? Y hagan bocetos de personajes. ¿Quiénes? ¿Qué serán? ¿Serán esposos? ¿Cuánto tiempo llevan? Observación. ¿Se toman de la mano? ¿No se toman de la mano? ¿Manotean? ¿No se miran? ¿Están pendientes del celular? ¿Qué hacen? ¿Qué manifiestan a través del lenguaje no verbal? Que es muy importante. Me ¿De qué gusta, color? pretexto para escaparme. ¿De qué color? ¿Cómo es la marca? ¿Llevan marcas? ¿No? En su ropa. Singularidades. Empezar a volvernos muy observadoras de singularidades, porque la palabra singularidad va así, en conexión absoluta con lo que es la personalidad del personaje, personalidad. Bueno, yo sé que a nosotros nos encantan los test, ¿cierto? O yo no sé, a mí me encanta llenar test y además test sí. psicológicos y todo eso. Sí. Entonces, les voy a dar dos links. Uno para hacer el test de Jung, ¿cierto? Sí. Que nos va a dar el resultado del arquetipo del personaje, pero entonces no, bueno, yo sé que lo van a responder como ustedes porque yo sé lo curiosas que son. Además, yo también lo hice, no, primero yo. Bueno, el arquetipo, para ver qué arquetipo son por lo menos sus personajes principales, ¿ya? Y que lo tengan como una herramienta para conocimiento de sus personajes. Entonces, van a prestarle a ustedes a sus personajes lo que ustedes creen que ellos contestarían o cómo lo harían y van a hacer el test de Jung por un lado y si ustedes son bien curiosas pueden hacer el test de Enneagrama que es bien interesante también. Hay dos links que son además buenos links acerca de los enneagramas. Y si son todavía más curiosas y quieren hacer algo adicional, vayan a ver qué sello Maya es. ¿Qué día nacieron? ¿Qué día nacieron? Entonces, ¿qué sello Maya es? Entonces, son como diferentes herramientas que les va a permitir a ustedes encuadrar esa psiquis compleja que conforma sus personajes. Y bueno,
ya lo que hemos hecho, lo archiconocido, ¿cierto? Que es la ficha, para que no dejen de llenar la fichita sí. de los personajes. Y es más, la actualicen, porque de lo que hicimos habitación acá y de lo que han escrito ustedes, el personaje tiene que haber crecido y tiene que haber cambiado. Tiene que haber una transformación de ese personaje. Entonces, es bastante trabajo. Ah, bueno, por acá les propongo otras dos cosas. Y es que, por ejemplo, hagan un casting a ver qué actores podrían representar a sus personajes si fueran una película. Entonces hagan un casting de actores que ustedes dicen, este actor encuadra en mi personaje y podría contratarlo para hacer mi película. Eso es importante porque les va a servir de base y de fundamento para la descripción física también de sus personajes, cómo se los imaginan. Y una pregunta que les quiero hacer a ustedes y queda ahí pendiente es ¿en qué lugar de ustedes como escritoras se encuentran los personajes de sus historias? Es decir, ¿en qué punto de sus historias personales o de su experiencia están esos personajes que tienen de ustedes? Bueno, como ven, es bastante trabajo. Ustedes que creyeron que esto era habitación para escribir, que chao, no señora. Pensé que podía pedir vacaciones. Bueno, no se vayan a abrumar. Como ustedes saben, siempre son propuestas, de ahí tomen las propuestas que más se adapten a ustedes. Les voy a mandar adicionalmente un documento muy bello que tal vez quede para el próximo encuentro dentro de 8 días, que es cómo lo han hecho otros, cómo otros autores hacen sus personajes. Porque resulta que en creación de personajes, cada uno encuentra cómo rascarse las pulgas. Eso no es así de que haya un método único, y es más, a veces cada personaje puede exigir algún tipo de adaptación de nosotras como autoras, como escritoras, para poder llegar a ellos. No todos los personajes son iguales y cada uno puede tener un tipo de exigencia diferente en los proyectos de escritura que tengamos. Bueno, 9:31, hemos cumplido itinerario, un itinerario muy filosófico que espero les quede muy productivo también. Quiero agradecerles la confianza por estar aquí, de verdad es un sueño volver a iniciar este proceso. Espero que sea un mes de mucho trabajo, de mucha intensidad y que les permita a ustedes reconectar así de nuevo con las historias por escribir. Ángela. Sí. Ángela y después Norita. Vale. Ya sí, bueno, para irnos. Yo tengo una pregunta procedimental y otra como más de fondo. O sea, la primera es que pues nosotros con Casa Habitada hemos venido manejando la plataforma y pues vemos de pronto otra vez la retransmisión que hay varios detalles en los que me fui y me gustaría conservar mucho. Y el material también allí, entonces no sé si como estamos cambiando de plataforma, lo vayas a poner allí o no. La plataforma en este momento está en construcción. Entonces yo voy a tratar de tener la plataforma del curso de nosotros lo más pronto, pero por ahora en este taller lo que voy a utilizar es el correo. Al correo, entonces, muy bien. Al correo les va a llegar y por el WhatsApp también les voy a hacer llegar algunos documentos, algunas cositas extras. No quiero atiborrarlas de bibliografía porque es que quiero trabajo práctico. O sea, no quiero llenar de teoría, sino que las propuestas de ejercicios se hagan. Entonces, la grabación la voy a subir al YouTube y pues tienen entrada directa. Entonces, no va a estar dentro del entorno de lo que era Teachable, que era la plataforma anterior, porque estoy haciendo toda la migración que eso les digo que ha sido que mudar una casa. 2 años ha sido una cosa, no he podido, además porque estoy aprendiendo un nuevo entorno y estoy solita en eso, entonces no he podido pasar todo lo que tuviera que pasar. Entonces,
como cosas muy puntuales, las puedo ir, conseguir y pasárselas. Otras me queda un poquito más difícil y me tocará esperar. Pero en lo que se refiere ahorita al taller, les voy a pasar la información por correo electrónico y por WhatsApp. Y les voy a pasar básicamente las memorias que yo escribo para poder dar la clase y las tareas. Y el video. Y la presentación y el video. Uy, gracias, Ujú. gracias. Gracias, Ujú. gracias. Estaré Bueno. pendiente entonces de tu comunicación. Norita, Bueno, yo agradezco enormemente este espacio, como todos los espacios que tengo en Casa Habitada me ayudan a vislumbrar mis escritos y a pulirlos más. Acabo de, con ustedes haciendo el ejercicio de vislumbrar el resto de la historia de Hortensia, donde encuentro que lo que me debo ir es por la búsqueda del amor de ella en cada hombre que encuentra en su camino y wow. cómo al no poderlo sentir como ella quería, toma al más ingenuo de los hombres, al menos preparado, al más débil para poderlo manipular y acercarlo a ella y así sentirse ella grande y empoderada en el amor. Hoy les agradezco a todas porque me acaban de dar qué el lindo. resto de la historia. Hay que celebrar, Norita, hay que justamente y estar pendiente de esas epifanías. Norita, Y- escríbela y- porque las ideas y la palabra es volátil. Entonces, ahí, Verita y Adriana saben que mis textos los escribo y los descubro en estas reuniones. Es algo qué de bonito. verdad que me llega es en el momento en el que están reunidas y les agradezco porque la magia está en ustedes. ay, no, Tan linda, gracias, gracias. yo sí creo que esta magia sucede así, entre Sí. todas también. Bueno, Claro. muy buenos perfiles de personajes, han hecho un muy buen ejercicio esta noche. Quiero agradecer a Lilia, a Gina, a Norita, Gracias. a Elizabeth, a Adriana, a Livia, a Ángela, y nos vemos en una semana. Mañana les estaré enviando los correos, y bueno, si no les llegan, me tocan y me dicen, Vera, ¿qué le pasó? Aquí faltó algo, y con toda la confianza del mundo, ya saben, ya me delaté en mi parte oscura, que ya ustedes la conocían además. Yo quería mencionar algo como parecido a lo de Nora, porque yo también siento que este espacio es súper mágico, que era lo segundo. Y es que yo estaba pensando en los arqueotipos mientras los ibas contando, ¿no? Obviamente haré el test para la creación de los personajes que traía, pero yo venía pensando y entonces, pues es una trinidad, ¿no? Entonces yo decía, bueno, para la psicóloga, que es la entrevistadora, me gusta mucho el de maga con una tendencia de transformación como hacia bufón, para también ponerle sus tres verdades en la cara sin que duela mucho. Y en el personaje plano, el antagonista, que me gustó como el del gobernante, que viene siendo como el cordón umbilical, y el personaje pues principal, el protagonista, que tenga como me gustaría como entre inocente y que inicie muy inocente, pero quizás luego más explorador. Y entonces sí, yo creo que podría ser así. O sea, me gustaría si yo lo fuera a dibujar así, pero igual haré, por supuesto, haré uso de tus herramientas. Yo creo que se van a divertir mucho. Claro. Bueno, y lo van a hacer para ustedes y me van a decir, Vera, sí. Verita, Vera. Bueno, una feliz noche. Gracias, gracias. Besos, Muchas gracias. Pánico, Buen aquí en la mesa descanso. de todas. Gracias. Gracias. Descansen. Feliz Un noche. abrazo. grande, Muchas grande. gracias. Chao. Feliz Chao, noche. chao. Justo me llamaron apenas.